El día de hoy viajemos juntos a los orígenes mismos de la civilización azteca, al momento en que la visión del águila sobre el nopal se hizo realidad, y a la figura clave que transformó ese mito en una monarquía. El día de hoy te revelaremos cómo la cultura azteca obtenía sabiduría y creatividad para poder guiar a toda una civilización. ¿De dónde provino el mensaje que Huitzilopochtli dio a conocer a los mexicas para fundar su imperio? De acuerdo a la mitología azteca, Huitzilopochtli, hijo de Coatlicue, fue nacido de una pluma que encontró Coatlicue en un templo mientras limpiaba, misma que guardó en su pecho. Cuando se enteraron sus hijos que estaba embarazada, tuvo que huir a un cerro. ¿Sabías que la famosa Coyolxauhqui era una diosa mexica, la diosa de la luna, hija de Coatlicue y hermana de Huitzilopochtli? Su nombre significa la que adorna sus mejillas con cascabeles. En el mito fundacional de su cultura, ella conspiró junto con sus hermanos, los Enzón Huitznahuac, para matar a su madre al enterarse de su embarazo. Sin embargo, Huitzilopochtli nació listo para la guerra, mató a Coyolxauhqui, la decapitó y arrojó su cuerpo destrozado del cerro Coatepec, lo que la convirtió en la luna. Así que, quédense, que esto se va a poner muy interesante. Hablaremos de la historia de los 11 hombres guerreros que guiaron a los mexicas en la época prehispánica y que llevaron a la cumbre a la gran Tenochtitlán. ¿Cuál fue su labor de estos 11 reyes aztecas que, en nuestra historia, dieron continuidad para crecer este imperio, dando origen a la gran Tenochtitlán, para que posteriormente se construyera la gran Ciudad de México? Pues en esta ocasión, tocaremos también la influencia que el té del sueño, elixir que bebían los sacerdotes y chamanes en ceremonias, para entrar en estados alterados de conciencia y recibir visiones de los dioses. Bueno, pues aquí vamos, sin más preámbulos comencemos. No antes de pedirte que nos apoyes suscribiéndote, pues requerimos de tu valiosa colaboración y poder seguir creciendo esta comunidad. De antemano te damos las gracias. Como ven, nos estamos dirigiendo al Museo del Templo Mayor, el cual se encuentra en pleno centro de la Ciudad de México, y que en este caso nos permitirá hablar de los 11 hombres que guiaron continuamente a esta sociedad hasta la época de la conquista. Empecemos con el té del sueño. En la historia de los pueblos prehispánicos, el té del sueño y visión no era un simple té o una sola hierba, era un nombre poético que se le daba a los diferentes elixires y preparados rituales, usados por sacerdotes y chamanes, para entrar en estados alterados de conciencia y recibir visiones de los dioses. Estas sustancias eran consideradas sagradas, no se usaban de forma recreativa, sino en ceremonias de profunda importancia religiosa y adivinatoria. Hagamos esto. Cierren los ojos por un momento e imaginen, solo imaginen, beber un té, no de hierbas comunes, sino un elixir de sueño y visión, un sorbo que te conecta directamente con la voluntad de los dioses. Así comenzó la historia, pues Huitzilopochtli fue guiado por los dioses. Los mexicas, un pueblo nómada por más de 200 años, recibieron su destino, no en un mapa, sino en una visión sagrada que les mostró dónde deberían fundar su imperio. Entre las hierbas más conocidas para la elaboración de este elixir que usaban, para elaborar el té del sueño, que los mexicas y otras culturas de Mesoamérica utilizaban para estos propósitos, eran el toloache, Datura stramonium. Esta planta es muy potente y tóxica, y se usaba con extremo cuidado. Se le consideraba una hierba mágica y sagrada, utilizada para fines adivinatorios, profecía o para comunicarse con el inframundo. Sus efectos eran tan poderosos que, a menudo causaban visiones vívidas, llamadas alucinaciones. El ololiuqui, Turbina corimbosa. Las semillas de esta planta, una especie de enredadera, se molían y se bebían en una infusión. Se le atribuían propiedades para la curación y la adivinación. Se usaba para diagnosticar enfermedades y revelar el futuro. Los hongos sagrados, psilocibe, conocidos en náhuatl como teonanacatl, que significa carne de los dioses. Estos hongos eran usados en ceremonias religiosas para alcanzar un estado de comunión directa con las deidades y obtener sabiduría cósmica. Eran un puente entre el mundo terrenal y el divino. El peyote, Lopopora williamsi, aunque más asociado a las culturas del norte de México, el peyote también era conocido en el centro del país. Su uso estaba relacionado con la curación, la visión espiritual y la conexión con el universo. Así que, el té del sueño y visión que influyó en los mexicas a fundar Tenochtitlán fue, en realidad, una de estas poderosas hierbas visionarias. Era una herramienta sagrada para sus sacerdotes y chamanes, quienes, a través de él,
recibían las instrucciones divinas que marcarían el destino de su pueblo. Ahora que ya lo saben, pasemos a conocer la historia de los 11 reyes aztecas. La Gran Tenochtitlán fue gobernada por una sucesión de 11 tlatoanis, oradores o reyes, desde su fundación hasta la conquista. Estos líderes fueron los arquitectos que transformaron un islote pantanoso en el centro del imperio más poderoso de Mesoamérica. Vamos a ver el legado que fue dejando cada uno de los tlatoanis mexicas y sus acciones más relevantes. Acamapichtli fue el primer tlatoani de Tenochtitlán. Su nombre, que significa puñado de caña, simboliza perfectamente la fragilidad y el potencial de su tiempo de gobierno. Acamapichtli no llegó al poder como un gran conquistador, sino como el fundador, el cemento que uniría a un pueblo disperso y temeroso. Su ascenso al trono alrededor de 1376 no fue accidental. Los mexicas, un pueblo que acababa de asentarse en un islote pantanoso, necesitaban desesperadamente legitimidad y linaje, y él era la respuesta. Acamapichtli era de ascendencia culua, un pueblo que se consideraba descendiente directo de los gloriosos toltecas. Al elegirlo, los mexicas le dijeron al Valle de México: no somos solo unos bárbaros, somos herederos de la nobleza antigua. Este acto fue la primera y más importante obra de su reinado, pues les dio una identidad política y un estatus que antes no poseían. Sin embargo, la realidad de su gobierno era dura. Tenochtitlán era un pueblo tributario del poderoso señorío de Azcapotzalco, gobernado por el temido Tezosomoc. La vida de Acamapichtli se desarrolló bajo la sombra del poder tepaneca. Su principal obligación era pagar un tributo agotador que consistía en bienes materiales y mano de obra. Para las guerras de Azcapotzalco, sus conquistas militares, como la participación en la subyugación de pueblos como Cuitláhuac y Xochimilco, eran en realidad conquistas en beneficio del imperio tepaneca y no propio. Pero fue precisamente en estas campañas donde los guerreros mexicas, que antes eran simples campesinos, ganaron experiencia y reputación militar que usarían más adelante. Pero su genialidad no estuvo en las armas, sino en la infraestructura. Acamapichtli organizó la ciudad, dividiéndola en 4 grandes barrios o calpullis, asignando tierras para el cultivo y la vivienda. No solo se dedicó a la administración, también impulsó la solución al problema de la alimentación en la isla pantanosa. La gran obra de su época fue el desarrollo intensivo del sistema de chinampas, esos famosos jardines flotantes. La chinampa fue la tecnología que salvó a Tenochtitlán, permitiendo cosechas abundantes en un espacio limitado y garantizando la supervivencia de la población. Su visión fue la de un organizador que entendió que primero había que asegurar el plato en la mesa, antes de pensar en los tronos. Quizás la estrategia más audaz de Acamapichtli fue su política matrimonial, ya que la tradición exigía que sus hijos gobernaran. Se casó con una mujer de linaje noble, pero también tomó como concubinas a mujeres de los principales calpullis y de pueblos tributarios. Esto no fue un acto de placer, sino una estrategia de alianzas. Cada hijo que tenía con una mujer de un calpulli distinto era un lazo de sangre que garantizaba la lealtad y unidad de ese barrio con la casa real y con el futuro de Tenochtitlán. De esa estrategia de linaje nacerían los siguientes grandes tlatoanis como Huitzilihuitl e Itzcoatl, los verdaderos constructores del imperio. Acamapichtli nos dejó en 1395, tras un reinado de casi 20 años. Y si bien su periodo no es recordado por la caída de imperios, ni por grandes templos, su legado es mucho más profundo. Él fue el que tomó una caña débil y la convirtió en un puñado firme, le dio a su pueblo una base legal, una forma de gobierno y una máquina agrícola que los hizo autosuficientes. Él sembró la semilla de la nobleza en la tierra de un pueblo paria, haciendo que la pequeña Tenochtitlán pasara de ser una humilde ciudad vasalla a un estado fuerte, listo para la liberación. Su vida fue la prueba de que el verdadero liderazgo comienza por construir cimientos sólidos, no por adornar la cima. Cuando hablamos del segundo tlatoani, Huitzilihuitl, cuyo nombre significa pluma de colibrí, estamos hablando del hombre que tomó una ciudad humillada y tributaria y la convirtió en una potencia naval. Su gobierno, que duró aproximadamente desde 1395 hasta 1414, no fue de grandes revoluciones abiertas, sino de una revolución silenciosa que le dio a su pueblo las herramientas para dominar el Valle de México. Huitzilihuitl era hijo del fundador Acamapichtli y heredó una ciudad con un problema gigantesco. Tenochtitlán era un vasallo del poderoso imperio tepaneca, cuyo centro era Azcapotzalco, gobernado por el temido Tezosomoc. Los mexicas pagaban un tributo tan alto que apenas podían subsistir. Pero Huitzilihuitl era un estratega.
Su jugada no fue la guerra, fue el matrimonio. Sabiendo que Tezosomoc buscaba consolidar su poder, Huitzilihuitl consiguió un matrimonio de alto nivel, casó a una de sus hermanas con el propio Tlatoani de Azcapotzalco, o se casó él mismo con una princesa tepaneca de alto rango. Esta unión de sangre tuvo un efecto político inmediato. El tributo que los mexicas debían pagar se redujo drásticamente. Esta maniobra diplomática no solo les dio un respiro económico, sino que les abrió las puertas del comercio. La obra más impactante de Huitzilihuitl es invisible hoy, pero fue el motor de su ascenso, la flota naval. Tenochtitlán estaba en un islote. El lago de Texcoco era la carretera, la muralla y el campo de batalla. Huitzilihuitl entendió que quien controlaba el agua, controlaba el valle. Instituyó la construcción de una gran cantidad de canoas de guerra ligeras y veloces. Por primera vez, los mexicas desarrollaron un verdadero ejército naval, que les permitió proteger el comercio, asegurar las rutas de las canoas que traían mercancías vitales. Movilización rápida, atacar y retirarse de las costas enemigas con una velocidad nunca antes vista. Conquista especializada, participar en las guerras de Azcapotzalco ya no solo como carne de cañón, sino como fuerza de élite en las operaciones lacustres, ganando experiencia militar. Aunque nominalmente seguía sirviendo a Azcapotzalco, Huitzilihuitl usó las campañas militares para el beneficio propio. Su conquista más destacada fue la de la provincia de Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca. ¿Por qué era clave Cuernavaca? Por el algodón. En ese tiempo, el algodón era un artículo de lujo, reservado para la nobleza y los guerreros de alto rango. Al asegurar esta provincia, Huitzilihuitl proveyó a Tenochtitlán de una fuente vital de materia prima, elevando el estatus de su nobleza y el prestigio de sus guerreros, un paso fundamental para la futura independencia. Con el crecimiento del poderío militar, creció también la demanda de prisioneros. El culto al dios de la guerra, Huitzilopochtli, se intensificó. El Tlatoani, como líder militar y religioso, debía asegurar que los altares tuvieran el alimento necesario, sangre y corazones, para que el sol siguiera su curso. Las guerras floridas y las conquistas se volvieron la fuente constante de víctimas, asegurando el balance cósmico y la cohesión social militar. Huitzilihuitl murió alrededor de 1414, dejando un legado discreto pero monumental. No fue el que liberó a los mexicas, pero fue el que les dio los dientes, las manos y la logística para la lucha. Bajo su mando, Tenochtitlán pasó de ser un pantano tributario a una ciudad con control sobre sus vías fluviales, con una nobleza fortalecida y un ejército entrenado en el arte de la guerra naval. Dejó una ciudad preparada para la tormenta que vendría con su sucesor. Él probó que la estrategia y la diplomacia valen más que la fuerza bruta. Fue el sembrador que garantizó que, cuando llegara el momento de la independencia, el ejército mexica no solo estaría listo para luchar en tierra, sino para dominar el mismísimo corazón acuático del Valle de México. Si la historia de Tenochtitlán fuera una novela de fantasía, Chimalpopoca III Tlatoani sería el personaje que acepta una paz incómoda para asegurar la supervivencia. Su nombre significa escudo que humea, pero su reinado fue menos de batalla abierta y más de astucia política y, sobre todo, de ingeniería. Él fue nuestro tercer Tlatoani y gobernó en un periodo crucial, desde 1414 hasta 1428. Imagina esto, nuestra gran ciudad ya estaba fundada, éramos ingeniosos y fuertes, pero seguíamos siendo los vasallos. Éramos la sombra de un poder mucho más grande, el imperio tepaneca de Azcapotzalco, liderado por el temido Tezosomoc, que era, irónicamente, el abuelo materno de Chimalpopoca. Nuestro Tlatoani vivió en un hilo muy fino, manteniendo esa relación de nieto favorito para asegurar que Azcapotzalco no nos aplastara. Esto significó que la mayor parte de nuestra energía se iba en pagar tributo y en obedecer las órdenes de la potencia dominante. Él no podía ser un conquistador salvaje, tenía que ser un diplomático paciente. Pero Chimalpopoca entendió que el verdadero poder residía en la infraestructura de su pueblo. Nuestro mayor problema era el agua. Sí, estábamos rodeados por un lago, pero era salobre, no potable. ¿Cómo sostienes una ciudad que crece sin agua fresca? La solución fue su obra más destacada, la construcción del primer acueducto permanente desde los manantiales de Chapultepec. Piénsenlo, una monumental obra de ingeniería para canalizar esa agua dulce hasta la isla. Fue un acto de visión pura. Chimalpopoca no solo nos dio agua,
nos dio la posibilidad real de crecer y florecer. Esta obra es el testamento de un líder que miró hacia el futuro de su pueblo, garantizando la salud y la vida urbana, preparando el escenario para el gran salto que vendría después. En cuanto a las guerras, Chimalpopoca no tuvo grandes conquistas propias. Las campañas militares en las que participó, como la subyugación de Chalco, se hicieron siempre bajo las órdenes de Azcapotzalco. Su papel fue el de un capitán leal a su señor, no el de un emperador independiente. El tema de los sacrificios seguía siendo fundamental. En este periodo, los mexicas continuaron suministrando víctimas de guerra a los dioses, pero muchas de esas víctimas eran el resultado de las campañas de su abuelo, Tezosomoc, quien utilizaba a los mexicas como su fuerza de choque. Sin embargo, el destino de Chimalpopoca cambió radicalmente con la muerte de Tezosomoc en 1426. Subió al poder el hijo de Tezosomoc, Mastla, un hombre que nos odiaba. Mastla vio el crecimiento de Tenochtitlán como una amenaza y el liderazgo de Chimalpopoca como una traición. La tensión se hizo insostenible. El destino de Chimalpopoca fue tan trágico como crucial. Mastla lo mandó apresar. La tradición cuenta que Chimalpopoca fue llevado a la prisión de Azcapotzalco. Algunos historiadores dicen que murió asesinado, otros sugieren que optó por el autosacrificio ritual para honrar a sus dioses, y más importante, para evitar que su pueblo, humillado, se rindiera. Cualquiera que haya sido la causa exacta, el resultado es el mismo. La muerte de Chimalpopoca en 1428 fue el ultraje final que el pueblo mexica no pudo soportar. El escudo que humea se había roto, pero su sacrificio se convirtió en la chispa que encendió la guerra de liberación. Su vida fue una cadena de oro que nos ató, pero su muerte fue el martillo que rompió esas cadenas. Él, con su visión de construir y de asegurar el agua para su gente, sentó las bases. Su sucesor, Itzcoatl, solo tuvo que tomar esa furia, esa necesidad de venganza, y convertirla en la Triple Alianza y en el gran imperio que todos conocemos. El precio de nuestra grandeza fue la vida de Chimalpopoca. Itzcoatl IV Tlatoani, que, si la historia de Tenochtitlán te ha fascinado, prepárate para conocer a su verdadero arquitecto. No hablo del que fundó la ciudad, sino del que fundó el imperio. Antes de él, éramos un pueblo que pagaba tributo, que agachaba la cabeza. Después de él, éramos los amos de Mesoamérica. Hablo de Itzcoatl, el cuarto Tlatoani, cuyo nombre significa serpiente de obsidiana. Itzcoatl gobernó entre los años 1428 y 1440, pero su historia comienza antes, en la sombra. Él era hijo del primer Tlatoani, Acamapichtli, pero su juventud la pasó bajo la constante humillación. Tenochtitlán era vasalla del poderoso señorío de Azcapotzalco, liderado por el tirano Mastla. Pagábamos tributo, mandábamos guerreros a sus guerras, y vivíamos bajo su sombra. El ambiente en 1428 era de pánico. Mastla acababa de asesinar a nuestro anterior Tlatoani, Chimalpopoca. El mensaje era claro, no se toleraría ninguna insubordinación. Cuando Itzcoatl asumió el mando, la opción más fácil, la que todos los nobles le aconsejaban, era rendirse, doblegarse y seguir pagando tributo para evitar la aniquilación. Pero Itzcoatl, junto a su consejero visionario Tlacaelel, se negó. Él entendió que la única forma de sobrevivir era conquistar, que el miedo debía cambiarse por el fuego. Y así, en una decisión que pudo costarles la existencia, declaró la guerra a la potencia más grande del valle. La Guerra Tepaneca, el nacimiento del imperio. La acción más relevante de Itzcoatl fue esta guerra. Para no enfrentar solo al coloso de Azcapotzalco, forjó una alianza estratégica con dos pueblos que también odiaban la tiranía de Mastla: Texcoco, liderado por el genial Netzahualcóyotl, y Tlacopan, Tacuba. Juntos formaron la Triple Alianza, o Escantlatoloyan. La guerra fue brutal y decisiva. La serpiente de obsidiana lideró a sus guerreros en una campaña fulminante que terminó con la derrota total de Azcapotzalco. Fue el momento en que el cazador se convirtió en el depredador. Tenochtitlán se liberó y, en un giro épico, se convirtió en la potencia dominante del Valle de México. Una vez asegurado el poder militar, Itzcoatl emprendió su obra más audaz y, para mí, la más fascinante, la reescritura de la historia. Se dio cuenta de que un imperio no se sostiene solo con lanzas, sino con una ideología poderosa. ¿Qué hizo? Ordenó la quema de los códices antiguos. Sí, quemó la historia.
¿Por qué? Porque esos libros contaban la verdad incómoda, que los mexicas habían sido un pueblo humilde, vasallo y menospreciado. Itzcoatl y Tlacaelel crearon una nueva narrativa. El pueblo mexica era el elegido del sol, Huitzilopochtli, destinado a conquistar y dominar. Esta acción no fue un acto de vandalismo, fue la fundación ideológica del imperio. En cuanto a obras físicas, dedicó su reinado a establecer las bases de la ciudad capital. Aseguró la división en 4 grandes barrios, Campan, y reorganizó el sistema de distribución de tierras, Calpulli, para la nueva nobleza guerrera. El final de la guerra trajo consigo una necesidad: agradecer y alimentar al dios del sol y la guerra, Huitzilopochtli. Las victorias de Itzcoatl se celebraron con sacrificios humanos a gran escala, utilizando a los guerreros tepanecas capturados. Este enfoque en el sacrificio masivo no era solo religioso, era una declaración política que mostraba a los reinos vecinos el destino que les esperaba si se oponían al nuevo poderío de la Triple Alianza. El Tlatoani no se detuvo ahí. Su breve reinado de 12 años fue de constante conquista. Sometió ciudades claves como Coyoacán y Xochimilco, asegurando el control total sobre la cuenca de los lagos. Cada victoria consolidaba la herencia que dejaría a su sucesor. Cuando Itzcoatl murió en 1440, dejó atrás no solo una ciudad libre, sino la estructura política, militar y religiosa que permitió el siglo de oro azteca bajo Moctezuma I. Él no solo ganó una guerra, creó el sistema que convertiría al pueblo mexica en la leyenda que hoy conocemos. Y por eso, la historia de este Tlatoani merece ser recordada, porque es la historia de cómo la humillación se transformó en la gloria. Moctezuma I, Iluicamina, quinto Tlatoani, después de que el antecesor, el gran Itzcoatl, logró la hazaña de independizarnos del yugo tepaneca y fundó la poderosa Triple Alianza, el destino de Tenochtitlán se posó en un solo hombre. Él no era solo un líder, era la flecha que apuntó al cielo, el hombre que transformó una promesa en un imperio. Su nombre, Moctezuma Iluicamina, o simplemente Moctezuma I. Si Itzcoatl nos dio la libertad, Moctezuma nos dio la grandeza. Su reinado, que se extendió desde 1440 hasta 1469, es el verdadero pináculo del poderío mexica. En su época, pasamos de ser aliados a ser, sin duda, la cabeza hegemónica de todo Mesoamérica. Pero, ¿cómo logró este Tlatoani consolidar una nación que apenas unos años antes vivía sometida? Moctezuma I entendió una cosa crucial: para que Tenochtitlán fuera una gran ciudad, necesitaba un flujo constante de recursos. El corazón de su gobierno fue, por lo tanto, la guerra de expansión sistemática. Él no luchaba solo por territorios, luchaba por el tributo. Sus ejércitos se movieron como una fuerza imparable. Conquistó la región de Veracruz para obtener el preciado cacao, la sal y las plumas de quetzal, esenciales para la vestimenta de la nobleza y los rituales. Sometió gran parte de los valles de Oaxaca y las regiones de Guerrero, asegurando el oro, los textiles y los esclavos. Bajo su mando, el imperio se extendió hasta los límites del actual estado de Hidalgo y hacia el sur, llegando a zonas zapotecas. Su estrategia no era destruir, sino someter. Dejaba a los gobernantes locales, pero les imponía un tributo riguroso y la obligación de enviar guerreros para las futuras campañas. Así, la Triple Alianza se convirtió en una máquina de tributo, una vasta red económica centralizada en el Templo Mayor. La grandeza de Moctezuma no solo se mide en sangre, sino en piedra y en agua. Su reinado se enfrentó a una de las peores catástrofes naturales que azotaron el Valle de México, la Gran Hambruna de 1450 a 1454. 4 años de heladas y sequías devastaron las cosechas. El hambre fue tal que miles de mexicas se vieron obligados a venderse como esclavos a otras regiones por simple supervivencia. Esta crisis no lo detuvo, lo impulsó a ser un genio de la ingeniería. El gran dique de Nezahualcóyotl, en colaboración con el Tlatoani de Texcoco, Nezahualcóyotl, Moctezuma ordenó la construcción de un monumental dique de piedra y madera a lo largo del lago. Este muro de casi 16 kilómetros separó el agua salobre del oriente de la dulce del poniente, protegiendo a Tenochtitlán de las inundaciones y asegurando el suministro de agua dulce. Esta obra salvó a la ciudad y es un testamento de la ingeniería prehispánica. El nuevo acueducto fortificó y amplió el sistema del acueducto de Chapultepec, garantizando el flujo constante de agua potable a la capital,
un logro fundamental para una metrópoli de ese tamaño. Estas obras demostraron que Moctezuma y no solo era un guerrero, sino un líder visionario que planificaba la supervivencia de su pueblo a largo plazo. El esplendor material siempre iba de la mano con el fervor religioso. Bajo Moctezuma I, el templo mayor fue embellecido y ampliado, reflejando la riqueza y el poder del imperio. El tributo no solo llegaba en bienes, también llegaba en ofrendas humanas, vitales en su cosmovisión. El Tlatoani consolidó las guerras floridas como una práctica permanente. Después de la hambruna, se creía que los dioses estaban airados y que la única forma de restablecer el equilibrio cósmico era a través del sacrificio de corazones y sangre. Estas guerras de captura aseguraban el flujo constante de prisioneros valientes, considerados el alimento más digno para el sol y la tierra. Para Moctezuma, estos sacrificios no eran un acto de crueldad, sino el deber supremo de su pueblo para con el universo. Moctezuma Iluicamina murió en 1469, dejando un legado inigualable. Había transformado a los mexicas de vasallos a señores de Mesoamérica. Les había dado una identidad imperial, leyes y la infraestructura para soportar una capital gigantesca. Él construyó los cimientos de oro y piedra que su nieto, Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II, heredaría. Es irónico que la solidez y el inmenso flujo de riqueza que Moctezuma creó para su imperio fue precisamente lo que, un siglo después, llamó la atención de unos forasteros barbudos venidos del mar. Si hoy podemos admirar la grandeza de Tenochtitlán, es gracias a la visión indomable de Moctezuma, el Tlatoani, que tomó una pequeña isla y la convirtió en el centro del mundo. Axayácatl, si alguna vez han venido al Templo Mayor, saben que cada piedra tiene una historia. Pero hay un hombre, un Tlatoani, cuya vida no solo definió el imperio, sino que nos legó una pieza de arte que hoy es el símbolo de una nación entera. Hablo de Axayácatl, cuyo nombre significa rostro de agua, el sexto gobernante de la gran Tenochtitlán. El ascenso del joven Tlatoani de 1469-1481 Axayácatl no lo tuvo fácil. Gobernó la ciudad en un periodo crucial, justo cuando el imperio, consolidado por su abuelo Moctezuma, y necesitaba dar el salto de ser una fuerza regional a una potencia total. Él subió al trono en 1469 y reinó hasta 1481. Lo interesante es que era uno de los hermanos más jóvenes, pero su destreza militar le ganó el puesto, respaldado por el gran consejero y arquitecto del imperio, el Cihuacóatl Tlacaelel. Su juventud y ambición fueron el motor de su gobierno. El suceso más importante que define su reinado ocurrió en el año 1473, la guerra contra Tlatelolco. Para entenderlo, tienen que saber que Tenochtitlán compartía la isla con Tlatelolco, que era su ciudad gemela y, más importante, el principal centro de comercio de todo el imperio. La rivalidad era constante. Los tlatelolcas se creían superiores por su riqueza y estaban hartos de estar bajo la sombra de los mexicas de Tenochtitlán. El conflicto estalló y Axayácatl, con una ferocidad inaudita, tomó el mando. Fue una batalla interna, brutal. Axayácatl no solo derrotó al Tlatoani Tlatelolca, Moquihuix, sino que lo aniquiló. El resultado fue la unificación total y definitiva de toda la isla. Tlatelolco perdió su independencia, sus tierras y sus templos pasaron a ser propiedad de Tenochtitlán. A partir de ese momento, la capital mexica fue una sola, fuerte e indivisible. Este fue el paso político más audaz de Axayácatl. Una vez consolidado el poder en casa, Axayácatl se lanzó a conquistar. Su gobierno estuvo marcado por la expansión, logrando victorias en el Valle de Toluca, lo que aseguró más tributos y guerreros. Pero, como todo gran líder, también conoció la amarga derrota. Axayácatl intentó la conquista del poderoso imperio tarasco, Purépecha, en el occidente. Los tarascos eran los únicos rivales del centro de México que conocían el uso de armas de metal. El ejército de la Triple Alianza fue humillantemente derrotado cerca de Taximaloyan. Esta derrota fue un golpe tremendo a la moral mexica y obligó al imperio a frenar su expansión hacia el oeste, demostrando que no eran invencibles. A pesar de las guerras y las derrotas, el legado más duradero de Axayácatl es cultural. Él comisionó la talla de la monumental Piedra del Sol, que es el disco de piedra más famoso de la historia prehispánica. Esta no es solo un calendario, como se le llama a menudo, es una cápsula del tiempo cósmica. El relieve de la piedra resume la cosmogonía mexica,
el ciclo de los 5 soles, las eras del mundo y el complejo calendario que regía su vida. Esta obra maestra, que hoy es el orgullo de México, fue colocada en el Templo Mayor. Era una declaración de poder. Axayácatl no solo gobernaba un imperio de hombres, sino que también era el centro del cosmos y del tiempo. En cuanto a los sacrificios, como todos los grandes conquistadores, sus victorias se celebraron con ceremonias masivas en el Templo Mayor, dedicadas a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Para Axayácatl, cada conquista, cada guerra, era un deber sagrado para mantener el universo en movimiento. Al final, el rostro de agua nos dejó un imperio unificado, un doloroso recuerdo de que la ambición debe conocer sus límites, y una piedra que sigue girando la historia. Fue un tlatoani que forjó la identidad mexica en el acero de la guerra y la belleza del arte. Y es por eso que su historia sigue resonando en cada rincón de lo que fue su gran ciudad. Tizoc VIII Tlatoani. Cuando hablamos del imperio azteca, siempre pensamos en dos tipos de reyes, los grandes conquistadores como Moctezuma I, o los héroes trágicos como Cuauhtémoc. Pero hoy quiero llevarlos a conocer a un hombre que quedó atrapado justo en medio de esos gigantes, el séptimo Tlatoani de Tenochtitlán, Tizoc. Su historia no es de grandes batallas, sino de una lucha mucho más silenciosa, una lucha por el significado del poder. Tizoc, cuyo nombre significa el que se desangra de la tiza o el agujerado con chalchihuites, subió al trono en el año 1481, después de la muerte de su hermano, Axayácatl, el hombre que nos dio la famosa Piedra del Sol. Las expectativas sobre Tizoc eran estratosféricas. El imperio estaba en plena expansión y la nobleza militar esperaba un líder que los llevara a más conquistas, a más riqueza y a más tributos. Pero Tizoc era diferente. Él era un hombre de alma más religiosa y contemplativa. Era un sacerdote, un administrador, un hombre que valoraba más los códices que la lanza. Y ese, amigos míos, fue su primer y más grande conflicto. Su reinado fue corto, apenas 5 años, y desde el inicio estuvo bajo una sombra. Su campaña de inauguración, la primera prueba de fuego para cualquier nuevo tlatoani, fue un fracaso notorio. Los registros hablan de una expedición militar que regresó con pocos prisioneros y, para un imperio que vivía y se alimentaba de la guerra, esto era un insulto. La élite militar, los guerreros águila y jaguar, comenzaron a murmurar. Veían a su líder como débil. Pero donde otros vieron debilidad, yo veo una visión diferente del poder. Tizoc se dio cuenta de que el imperio ya era vasto, lo que necesitaba no era más tierra, sino más alma. Su gran obra maestra no fue un palacio ni una calzada, sino una declaración de fe y legitimidad, la monumental Piedra de Tizoc. Esta piedra es una maravilla artística y política. Es un enorme cilindro ceremonial que encargó para glorificar las conquistas de la Triple Alianza. Si la miran de cerca, verán una serie de escenas talladas. En cada una, Tizoc aparece sujetando del cabello a un guerrero conquistado, simbolizando la victoria de Tenochtitlán sobre 15 pueblos diferentes. Lo impactante es que muchas de esas conquistas fueron más simbólicas que reales bajo su mandato, o fueron herencias de sus antecesores. La piedra era su manera de usar el arte y la religión para proyectar una fuerza que la realidad militar no le estaba dando. Era una herramienta de propaganda imperial. Además de su piedra, Tizoc se enfocó en restaurar y embellecer los templos. Consolidó las bases del Templo Mayor, preparando el terreno para la gran inauguración que llevaría a cabo su sucesor. Su gran contribución fue, precisamente, dar una estructura religiosa y administrativa al imperio que sus hermanos habían conquistado con la espada. Él nos dio la legitimidad histórica y el rostro solemne y divino que el guerrero necesita para justificarse. Pero, como en toda gran tragedia, su visión no encajaba con el apetito de su época. La élite, impaciente por la falta de triunfos y el estancamiento de los tributos, no se lo perdonó. En 1486, después de solo 5 años en el poder, Tizoc murió en circunstancias misteriosas. La historia sugiere fuertemente que fue envenenado por aquellos que lo consideraban un obstáculo para la expansión. La historia de Tizoc nos enseña una lección brutal. A veces, el gobernante más inteligente y más piadoso no es el que sobrevive en un mundo dominado por la guerra. Tizoc no fue un fracaso, fue un rey que intentó cambiar el enfoque de un imperio. Y aunque su vida fue corta, su legado simbólico en piedra es un testimonio silencioso de que, en Tenochtitlán,
la fe y el arte eran tan importantes como la guerra y la sangre. Ahuizotl VIII Tlatoani, si quieres entender por qué la Gran Tenochtitlán era la capital del mundo a finales del siglo XV, tienes que conocer a su arquitecto más feroz, a su máximo conquistador. Hoy vamos a viajar en el tiempo para hablar de Ahuizotl, el octavo Tlatoani, el hombre cuyo nombre significa espinoso del agua o nutria de agua, pero que, en realidad, debería traducirse como el huracán del imperio. Ahuizotl no llegó al trono en 1486 con la idea de mantener las cosas, llegó para explotar el poder que sus antecesores habían construido. Su hermano, Tizoc, había tenido un reinado corto y más enfocado en lo ceremonial. Ahuizotl, en cambio, era puro fuego y estrategia. Era el líder militar por excelencia, y en los 16 años que gobernó, llevó a la Triple Alianza a su máxima extensión histórica. Sus campañas militares eran brutales y metódicas. Conquistó territorios tan lejanos como lo que hoy es Guatemala y partes de la costa del Pacífico en Oaxaca. No se conformó con el centro de México, él quería que el tributo fluyera desde los límites del mundo conocido. Bajo su mandato, las rutas comerciales se dispararon, trayendo a Tenochtitlán bienes exóticos, plumas de quetzal, jade, pieles de jaguar, cacao. El centro del imperio se convirtió, literalmente, en un tesoro, gracias a su puño de hierro. Pero si hay un suceso que define su reinado, es la inauguración final del Gran Templo Mayor en 1487. Piénsenlo, sus antecesores habían estado construyendo y expandiendo este recinto sagrado durante décadas. Ahuizotl decidió que, para sellar su gloria y el poder de la ciudad, la ceremonia debía ser algo que el mundo nunca olvidará. Se habla de que la fiesta duró 4 días y noches, atrayendo a miles de invitados de todos los rincones del imperio. Y el plato principal, el pago a los dioses por tanta grandeza, fue impactante, una de las mayores ofrendas humanas registradas en la historia mexica. Aunque las cifras varían, los cronistas hablan de miles y miles de prisioneros de guerra sacrificados. Ahuizotl no solo estaba satisfaciendo a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, estaba enviando un mensaje aterrador y definitivo a todos sus enemigos: el poder de Tenochtitlán es absoluto, y esta es la consecuencia de la derrota. Fue un acto de política religiosa y terror psicológico en una escala monumental. A pesar de su genio militar, Ahuizotl cometió un error que demostró que, incluso los más poderosos, no pueden controlar la naturaleza. Hacia el final de su reinado, la ciudad estaba tan poblada y sus canales tan saturados que el suministro de agua era un problema. Ahuizotl, determinado a solucionarlo, ordenó la apertura de un nuevo manantial en Coyoacán. Los ingenieros de la época le advirtieron del peligro. El flujo del manantial era demasiado grande y las tuberías no lo soportarían. Ahuizotl, con su arrogancia de conquistador, los ignoró. ¿El resultado? Una inundación catastrófica que cubrió gran parte de Tenochtitlán. La ciudad quedó sumergida y se necesitaron años para repararla y drenarla por completo. Y aquí viene el detalle irónico de la historia. Se cree que fue durante esta inundación que el propio Tlatoani, el espinoso del agua, sufrió un accidente fatal. Se cuenta que se golpeó la cabeza al intentar huir de una corriente dentro del palacio. Aunque sobrevivió al golpe, las secuelas lo debilitaron. Murió en 1502. La vida de Ahuizotl fue una paradoja. Fue el Tlatoani que llevó el imperio a su máximo apogeo territorial, lo consolidó con sangre y lo embelleció con arte. Pero también fue el hombre cuya ambición, al ignorar la ciencia de sus propios ingenieros, casi destruye la ciudad que tanto había expandido. Su reinado dejó un imperio en su punto más fuerte, pero también en su punto más frágil, justo antes de la llegada de los españoles. Fue un gigante de la historia mexica, el último gran conquistador, y su sombra se extendía tan lejos como el tributo que fluía hacia la Gran Tenochtitlán. Y con el imperio en esta cúspide de poder, ¿quién fue el encargado de recibir a los hombres del otro lado del mar? Su sobrino, Moctezuma Xocoyotzin. Pero esa, amigos míos, es otra historia que tendremos que explorar a fondo. El noveno Tlatoani Moctezuma II, Xocoyotzin, él fue la cumbre de un imperio y el abismo de su caída. Su nombre completo era Moctezuma Xocoyotzin, que se traduce como Moctezuma el joven o el airado, y su destino quedó sellado en el momento mismo en que tomó el cetro. Cuando asumió el título de Tlatoani en 1503, el imperio mexica, forjado por una centuria de guerra, estaba en su máximo esplendor.
Moctezuma era más que un rey guerrero, era un sacerdote, un estratega y un erudito de las antiguas tradiciones. Su corte era la más sofisticada que Mesoamérica había conocido. A diferencia de sus predecesores, que eran guerreros natos, él era un hombre de gran religiosidad, lo que paradójicamente sería su mayor fortaleza y su punto más vulnerable. El periodo de gobierno de Moctezuma II se caracterizó por una centralización del poder sin precedentes. Él creía firmemente en la pureza de la nobleza, Pilli, y rápidamente purgó el gobierno y el ejército de aquellos que no pertenecían a la élite hereditaria. Dejó claro que el Tlatoani no solo era el líder militar, sino la figura divina del imperio. En cuanto a sus obras, Moctezuma continuó con el embellecimiento de Tenochtitlán. Su principal contribución fue la consolidación arquitectónica de la capital, llevando el templo mayor a su máxima expresión y riqueza ceremonial. Además, era famoso por su refinado gusto por la botánica y la naturaleza. Mantuvo vastos y complejos jardines botánicos, siendo el más famoso el de Oastepec, que servía como un centro de aclimatación de plantas exóticas y medicinales de todo el imperio. Su vida era de opulencia controlada, rodeado de arte, sabiduría y un protocolo estricto que lo elevaba casi a la categoría de Dios viviente. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión, con campañas militares que se extendieron hasta Chiapas y la costa de Guatemala. Su estrategia no fue tanto expandir la frontera, sino consolidar el control de los estados tributarios que ya existían, asegurando que el flujo de bienes exóticos y materias primas a Tenochtitlán fuera constante. En el aspecto religioso, su fervor era palpable. Los sacrificios en el Templo Mayor y en otros templos subsidiarios estaban en su punto más álgido. Él veía la captura de guerreros y la ofrenda de sangre como un deber cósmico para mantener al sol en movimiento y asegurar la vida. Era común que utilizara las llamadas guerras floridas, Xochillaoyotl, un pacto ceremonial con ciudades vecinas para obtener prisioneros de forma continua, demostrando el profundo entrelazamiento entre su política de guerra y su fe. A pesar de su poder, los últimos años de su reinado estuvieron marcados por un profundo fatalismo alimentado por una serie de terribles presagios. El avistamiento de un cometa, el incendio del templo de Huitzilopochtli sin causa aparente, o el misterioso alboroto del lago de Texcoco fueron interpretados como claras advertencias de que un cambio drástico e inevitable se acercaba. Este estado de ánimo jugó en su contra cuando Hernán Cortés y los españoles llegaron a las costas en 1519. Moctezuma, paralizado entre la estrategia militar y la creencia religiosa de que Cortés podía ser el regreso del dios Quetzalcóatl, o al menos un enviado divino, tomó la decisión que sellaría su destino, recibirlos pacíficamente en la capital. Su intención era estudiarlos, controlarlos y, si era necesario, comprar su partida con riquezas. Permitir la entrada a Tenochtitlán fue su error fatal. Cortés se apoderó de él y lo usó como rehén para gobernar el imperio desde dentro. El Tlatoani, el hombre que una vez fue intocable, se encontró prisionero en su propio palacio. La tragedia culminó en 1520. Durante la revuelta que llevó a los mexicas a expulsar a los españoles, la Noche Triste, Moctezuma intentó calmar a su pueblo, pero su autoridad se había desvanecido. En un acto de rechazo final, fue herido. Si bien las fuentes españolas dicen que murió por las pedradas de su propia gente, las fuentes indígenas sugieren que fue ejecutado por los españoles. Moctezuma II fue un rey brillante, religioso y autoritario que, irónicamente, se encontró con fuerzas que estaban fuera del entendimiento de su cosmovisión. Su vida y su muerte no solo representan el fin de una línea de 11 tlatoanis, sino la dolorosa y trágica conclusión de un imperio majestuoso que cayó no solo por la pólvora, sino por la parálisis de la fe y la inevitabilidad del destino que su último emperador tanto temía. El 10º tlatoani fue Cuitláhuac. Si la historia de Tenochtitlán fuera una obra de teatro, él aparecería en el acto final, cuando todo parece perdido. Hablo de Cuitláhuac, el 10º tlatoani, el líder que tuvo el reinado más corto, pero la victoria más grande y desesperada de todo el imperio mexica. No fue el rey del esplendor, sino el tlatoani de la resistencia. Y su historia es la de un hombre que se levantó cuando su hermano se rindió. Antes de ser el emperador, Cuitláhuac era el tlatoani de Iztapalapa, una ciudad hermana fundamental. Eso lo hacía un líder experimentado, pero también un hombre con una visión clara de la política y la guerra. A diferencia de su hermano, Moctezuma II, él nunca confió en los extranjeros. Desde el principio,
Cuitláhuac vio a los españoles no como dioses, sino como invasores hambrientos. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán y tomaron prisionero a Moctezuma, Cuitláhuac fue uno de los que levantó la voz. Por su oposición, Hernán Cortés lo encarceló. Y fue precisamente esa prisión lo que le salvó la vida. Mientras él estaba cautivo, Pedro de Alvarado desató la matanza del Templo Mayor, una masacre brutal que encendió la furia de los mexicas. Después de la matanza, Cortés cometió el error de su vida. Creyendo que podría usar a Cuitláhuac para calmar a la gente, lo liberó. Grave error. En cuanto Cuitláhuac puso un pie fuera de su celda, el pueblo, ya harto del liderazgo pasivo de Moctezuma, lo eligió como su nuevo Huey Tlatoani. Su periodo de gobierno fue de solo 80 días, pero cada uno fue una frenética carrera contra la aniquilación. Sus primeras acciones fueron drásticas. Organización de la defensa ordeando fortificar las calzadas y puentes de Tenochtitlán, sabiendo que la movilidad era la única ventaja del enemigo. Movilización total convocando a todos los guerreros disponibles, no solo para defender la ciudad, sino para atacar y expulsar a los españoles. El rompimiento de alianza la trabajó, para asegurar la lealtad de las ciudades vecinas, y romper cualquier posible alianza indígena con los invasores. La obra cumbre de su breve reinado fue la noche del 30 de junio de 1520, un evento que los españoles llamaron la Noche Triste y que para los mexicas fue una victoria gloriosa. Cuitláhuac lideró personalmente el ataque cuando los españoles intentaron huir sigilosamente de la ciudad. Las calzadas se convirtieron en trampas mortales. Los mexicas atacaron por tierra y desde canoas en el agua del lago. El caos fue total. La estrategia de Cuitláhuac fue brillante. La noche, el agua y el conocimiento del terreno anularon la ventaja tecnológica de los españoles, sus cañones y caballos. Cortés perdió a la mayoría de sus soldados, sus aliados indígenas y gran parte del oro robado. Cuitláhuac había logrado la impensable hazaña de expulsar al invasor europeo de la ciudad. Sin embargo, el triunfo fue efímero y se encontró con un enemigo que nadie podía ver, la viruela, Huizahuatl. Mientras Cuitláhuac organizaba la reconquista total y preparaba a su ejército para el inevitable regreso de Cortés, la enfermedad, traída por los europeos, arrasó con la población que no tenía defensas contra ella. La viruela mató a la gente sin importar su rango o valor en batalla. Cuitláhuac, el héroe que había derrotado al ejército más poderoso, cayó víctima de este silencioso enemigo. Murió a finales de 1520. Su muerte fue una tragedia irreparable para los mexicas. Si Cuitláhuac hubiera vivido, la historia de la conquista de México podría haber sido completamente diferente. Su legado no está en las grandes construcciones o en la expansión territorial, sino en el sacrificio supremo de su vida y en demostrarle a su pueblo que, con valentía y unidad, los supuestos dioses podían ser derrotados. Su breve pero intenso gobierno es un símbolo eterno de resistencia y dignidad. Cuauhtémoc, último Tlatoani, hasta la conquista, imaginen, recibir la corona no con vítores de triunfo, sino con el sonido de la muerte. Ese fue el destino de Cuauhtémoc. Tenochtitlán ardía en el caos, el imperio se desmoronaba por las espadas españolas y, peor aún, por una plaga invisible que nadie podía combatir, la viruela. El Tlatoani Cuitláhuac acababa de morir por esa enfermedad, y sobre los hombros de un joven de apenas 25 años cayó el peso de una civilización entera. Él no fue elegido para expandir, sino para resistir. Él fue el último Tlatoani. Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila que desciende, era hijo de Ahuizotl, el octavo Tlatoani, y sobrino del malogrado Moctezuma II. Desde joven, se forjó una reputación de guerrero feroz y estratega astuto, cualidades que lo hicieron el líder natural en un momento de desesperación absoluta. Cuando asumió el poder a principios de 1521, su primer acto de gobierno no fue construir un templo, sino preparar la ciudad para una guerra total. Sus obras más destacadas no están en piedra, sino en su moral. Reorganizó a los guerreros sobrevivientes, hizo un llamado a todos los pueblos aliados que aún resistían y reforzó las defensas, incluyendo las calzadas y puentes. Su mensaje era simple y poderoso: la libertad de su pueblo valía más que sus propias vidas. El periodo de gobierno de Cuauhtémoc fue, en esencia, la guerra de resistencia. Hernán Cortés regresó con refuerzos y, más crucialmente, con los bergantines, barcos construidos para navegar en el lago de Texcoco.
El sitio de Tenochtitlán duró cerca de 80 días. Fue una batalla de contrastes, la astucia de los guerreros mexicas que tendían emboscadas en los canales, contra la artillería pesada y la ventaja naval de los españoles. Las crónicas relatan la devastación, la falta de agua potable, la hambruna que diezmó a la población y el avance implacable de los invasores. Cuauhtémoc se negó a rendirse, luchando calle por calle, casa por casa, a pesar de que la ciudad se convertía en ruinas y los sacrificios de los prisioneros españoles se volvían más desesperados para intentar aplacar a unos dioses que parecían haberlos abandonado. El fin llegó el 13 de agosto de 1521. Con la mayor parte de la ciudad en manos de los españoles, Cuauhtémoc intentó escapar con los últimos líderes en una canoa para continuar la lucha desde otro punto. Fue interceptado y capturado. Su encuentro con Cortés es una escena cargada de dignidad. Las crónicas relatan que, al ser llevado ante el conquistador, Cuauhtémoc, con la serenidad de un rey derrotado, puso la mano en la daga de Cortés y le pidió que lo matara, diciendo que él había hecho lo que debía para defender a su pueblo y que ya no le quedaba más vida. El horror vino después. El sacrificio que le exigió su destino fue brutal. Los españoles, obsesionados con encontrar el oro de Moctezuma, lo torturaron quemándole los pies, junto con el señor de Tacuba, para que revelara el supuesto tesoro. Cuauhtémoc soportó el tormento con silencio y una dignidad que se convirtió en leyenda. Su vida no terminó con la derrota. Cortés lo llevó como prisionero en su expedición a Honduras, temiendo que su presencia en México inspirara una nueva rebelión. Finalmente, en 1525, bajo la excusa de una supuesta conspiración, Cortés ordenó su ejecución, ahorcándolo junto a otros nobles. La vida de Cuauhtémoc fue corta, pero su legado es inmenso. Él es el símbolo por excelencia de la resistencia indígena y la dignidad frente a la opresión. No solo fue el líder que luchó hasta el último aliento, sino el joven que eligió la muerte antes que la sumisión. Su historia es un recordatorio de que las batallas más importantes a veces se libran no por la victoria, sino por el honor. Él fue, y sigue siendo, el águila que desciende con la frente en alto. Bueno amigos, no sé qué les haya parecido estos hechos históricos de cada uno de los tlatoanis del Imperio Azteca, mismos que por su grandeza, nos dejaron un enorme legado para cuidar, cultivar y sobre todo como antecedente de nuestra historia. Les agradecemos infinitamente su compañía y podamos reflexionar ante estos hechos históricos, que hasta el día de hoy siguen vigentes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.